He ocultado intencionadamente algunos detalles en muchas de mis historias. He dejado que mis esperanzas sobre la manera en que podrían ser las cosas influyan en mi evaluación de cómo realmente son. Ya no le veo sentido a eso. Al final del verano entre kindergarten y primer grado, me dio una gastroenteritis. Tenía todos los componentes de la gripe normal. Sin embargo, con la gastroenteritis vomitas en un balde y no en el inodoro porque estás sentado sobre él. La enfermedad se purga por ambos extremos. Duró alrededor de 10 días. Pero justo antes de que pasara, la enfermedad consiguió una prórroga en forma de conjuntivitis. Mis párpados estaban tan pegados por la mucosidad seca que se formaba durante la noche que el primer día que desperté con la infección pensé que me había quedado ciego. Cuando empecé primer grado tenía la nuca agarrotada por 10 días de reposo en cama y 2 ojos hinchados y enrojecidos. Josh estaba en otro grupo y no tenía mi almuerzo, así que en la cafetería, repleta de 200 niños, aún tenía una mesa para mí solo. Empecé a guardar comida en la mochila que me llevaba al baño para comer después del recreo, porque mis comidas del colegio solían ser confiscadas por chicos mayores que sabían que yo no iba a plantarles cara, dado que nadie lo hacía por mí. Esa dinámica persistió incluso después de mejorar, porque nadie quería ser amigo del niño que se deja molestar, por miedo a que algo de esa agresión se dirigiera hacia ellos. La única razón por la que eso terminó fue por un chico llamado Alex. Alex estaba en tercer grado y era más grande que la mayoría de los otros niños de cualquier curso. Hacia la tercera semana de clase, empezó a sentarse conmigo en el almuerzo. Eso puso fin inmediato a la escasez de mi suministro de comida. Era amable, pero parecía algo lento. Nunca hablamos mucho, salvo cuando finalmente decidí preguntarle por qué se sentaba conmigo. Tenía un flechazo por la hermana de Josh, Verónica. Verónica estaba en cuarto grado y probablemente era la chica más bonita de la escuela. Incluso como un niño de 6 años que pensaba que las niñas eran asquerosas, sabía que Verónica era preciosa. Cuando ella estaba en tercer grado, Josh me contó que 2 chicos habían llegado a pelear físicamente por una discusión sobre el significado de un mensaje que ella había escrito en sus anuarios. Uno de los chicos golpeó al otro en la frente con la esquina del anuario y la herida requirió puntos. Alex, aunque no fue uno de esos 2, quería que ella le gustara y que confesara que sabía que Josh y yo éramos mejores amigos. Supuse que esperaba que yo le hiciera un favor aparentemente filantrópico a Verónica y que ella, conmovida por su entrega, se interesara en él. Si yo se lo decía, él seguiría sentándose conmigo el tiempo que necesitara. Como por entonces Josh pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa construyendo la balsa y navegando los afluentes conmigo, no tuve la oportunidad de contárselo a Verónica porque simplemente no la veía. Se lo dije a Josh y él se burló de Alex, pero dijo que le contaría a su hermana si yo quería. Dudé que lo hiciera. A Josh le molestaba que la gente se fijara tanto en su hermana. Recuerdo que la llamó un cuervo feo. Nunca le dije nada, pero recuerdo que ya entonces quería decir que ella era bonita y que algún día sería hermosa. Tenía razón. Cuando tenía 15 años fui a ver una película a un lugar que mis amigos y yo llamábamos el Teatro Sucio. Probablemente había sido agradable en algún momento, pero el tiempo y el abandono lo habían desgastado severamente. Este teatro tenía mesas y sillas móviles en un piso plano, así que cuando estaba lleno había muy pocos sitios desde donde podías ver toda la pantalla. El cine seguía abierto, supongo, por 3 razones: era barato, proyectaban una película de culto 2 veces al mes a medianoche y vendían cerveza a menores durante esas funciones. Yo iba por las 2 primeras, y esa noche ponían Scanners de David Cronenberg por $1. Mis amigos y yo estábamos sentados en la fila de atrás. Quería sentarme más adelante para ver mejor, pero Ryan había conducido, así que cedí. Un par de minutos antes de que empezara la película entró un grupo de chicas. Todas eran atractivas, pero la belleza de cualquiera quedaba eclipsada por la chica de pelo rubio sucio, aunque solo había visto su perfil. Al girarse para buscar asiento vi su cara completa y sentí mariposas en el estómago. Era Verónica. No la había visto en mucho tiempo. Josh y yo nos vimos cada vez menos desde la noche que nos colamos en mi vieja casa cuando teníamos 10.
Y normalmente, cuando iba a verle, ella salía con amigos. Todos miraban la pantalla. Yo miraba a Verónica, apartando la vista solo cuando sentía que estaba siendo un acosador. Pero esa sensación pasaba rápido y mis ojos volvían a ella. Era realmente hermosa. Justo como pensé que sería de niño. Cuando empezaron los créditos, mis amigos se levantaron y se fueron. Solo había una salida y no querían quedarse atrapados esperando a que saliera la gente. Me quedé con la esperanza de llamar la atención de Verónica. Cuando ella y sus amigas pasaron, le llamé al vuelo. Verónica, ella se giró un poco sorprendida. Sí, me levanté y me coloqué un poco en la luz que entraba por la puerta abierta. Soy yo, el viejo amigo de Josh. ¿Cómo has estado? Oh, por Dios, ha pasado tanto. Hizo un gesto a sus amigas de que saldría en un segundo. Sí, unos años por lo menos. No desde la última vez que me quedé en casa de Josh. ¿Cómo está, por cierto? Oh, ya me acuerdo de todos vuestros juegos. ¿Todavía jugáis a las tortugas ninja? Se rió un poco y me sonrojé. No, ya no soy un crío. Nosotros jugamos a los Axeman ahora. Esperaba que se riese. Lo hizo. Jaja, eres mono. Vienes siempre a estas películas. Aún estaba aturdido por aquello. ¿De verdad piensa que soy mono? ¿Quiso decir que soy gracioso? ¿Que soy atractivo? De pronto caí en que me había hecho una pregunta y mi mente en blanco buscó las palabras adecuadas. Sí, dije demasiado alto. Sí, lo intento. ¿Y tú? Vengo de vez en cuando. Mi novio no le gustaba este tipo de películas, pero rompimos, así que planeo venir más. Intenté sonar casual, pero fallé. Oh, bueno, eso está bien. No que me alegre de que hayáis roto, solo quería decir que, podrás venir más, se rió. Traté de recuperarme. ¿Vienes dentro de 15 días? Dicen que pondrán el Día de los Muertos. ¿Está bien? Sí, vendré. Sonrió y justo cuando iba a sugerir que nos sentáramos juntos, cerró la distancia y me abrazó rápidamente. Ha sido muy bonito verte, dijo con los brazos alrededor mío. Estaba intentando pensar qué decir y me di cuenta de que el mayor problema era que había olvidado cómo hablar. Por suerte Ryan, que yo oía acercarse por el pasillo, entró y habló por mí. Tío, ¿te das cuenta de que la película ha terminado? Vámonos, eso. Verónica me soltó y dijo que nos veríamos la próxima vez. Ryan nos sacó de la sala con una especie de música porno que hacía con la boca. Me enfadé, pero la rabia se disipó cuando la oí reír en el vestíbulo. No podía esperar a que llegara el Día de los Muertos. La familia de Ryan iba a salir de la ciudad, así que no podría conducirnos y los otros amigos de esa noche no tenían coche. Unos días antes de la función le pedí a mi madre que me llevara. Me negó enseguida. Yo insistí y ella notó la desesperación en mi voz. Me preguntó por qué quería ir tanto, ya que ya había visto la peli, y dudé antes de decir que esperaba ver a una chica allí. Ella sonrió y preguntó juguetona si la conocía. A regañadientes le dije que era Verónica. La sonrisa desapareció y me dijo con frialdad que no. Decidí llamar a Verónica para ver si podía recogerme. No sabía si aún vivía en casa, pero merecía la pena intentarlo, entonces caí en que Josh podría contestar. No hablaba con él hace casi 3 años y si lo cogía, obviamente no podría pedir hablar con su hermana. Me sentí culpable por llamar para hablar con Verónica y no con Josh, pero dejé ese sentimiento de lado. Josh tampoco me llamaba. Marqué el número que seguía grabado en la memoria muscular de tanto marcarlo de niño. Sonó varias veces antes de que alguien contestara. No era Josh. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Me di cuenta en ese instante de cuánto le echaba en falta. Llamaría tras ese fin de semana para hablar con él, pero aquella era mi única oportunidad para ver si Verónica podía o quería recogerme, así que pedí hablar con ella. La persona me dijo que había marcado mal. Repetí el número y ella lo confirmó, debían haber cambiado el número. Me disculpé por la molestia y colgué.
Me invadió una tristeza intensa porque no podía ponerme en contacto con Josh aunque quisiera. Me sentí fatal por haber tenido miedo de que él cogiera el teléfono. Había sido mi mejor amigo. Comprendí que la única manera de volver a saber de él sería a través de Verónica. Así que ahora, y no es que necesitara uno, tenía otro motivo para verla. Le dije a mi madre la víspera que ya no me importaba tanto ir, pero que esperaba que pudiera dejarme en casa de mi amigo Chris. Accedió y me dejó ese sábado un par de horas antes de la película. Mi plan era caminar desde su casa hasta el cine, que quedaba a media milla. Su familia iba a la iglesia temprano los domingos, así que se acostaban pronto los sábados, y a Chris no le importaba no venir porque había quedado para chatear con una chica que conoció en internet. Me dijo que volvería más solo tras reírse en mi cara cuando intentara besarla y yo le dije que no se electrocutara al intentar tener sexo con su ordenador. Salí de su casa a las 11:15. Intenté marcar el paso para llegar algo antes de que empezara la función. Iba solo, así que no quería quedarme merodeando. Al acercarme al teatro pensé que si Verónica venía, sería una casualidad que llegáramos a la vez, así que debatí si esperar fuera o entrar. Ambas opciones tenían pros y contras. Mientras lo pensaba noté que el constante despliegue de luces de coches que me había adelantado se había reducido a un único foco que se negaba a pasar. La carretera no tenía farolas, así que iba por la hierba con el asfalto a unos 2 pies a mi izquierda. Me coloqué un poco más a la derecha y giré el cuello para ver qué venía por detrás. El coche se había detenido a unos 3 metros. Solo veía los faros, violentamente brillantes, que cortaban la oscuridad total. Pensé que podría ser el coche de los padres de Chris, quizá habían venido a comprobar y, al ver que yo no estaba, no habría mucho que decir para que Chris lo admitiera. Di un paso hacia el coche y reanudó la marcha lentamente, pasó a mi lado y vi que no era el coche de nadie que yo conociera. Intenté distinguir al conductor pero había tanta oscuridad y mis pupilas se habían contraído por los faros que había visto un momento antes. Se ajustaron lo suficiente como para ver una gran grieta en la luna trasera mientras el coche se alejaba. No le di mucha importancia, a algunos les gusta asustar a la gente. Yo mismo me escondía a veces y saltaba a mi madre por detrás de una esquina. Llegué con buen tiempo, unos 10 minutos antes de la película, y decidí esperar fuera hasta las 11:57, así tendría tiempo de encontrarla dentro si ya estaba sentada. Mientras consideraba si vendría o no, la vi. Estaba sola y era hermosa. Le hice un gesto y me fui acercando. Sonrió y me preguntó si mis amigos ya estaban dentro. Le dije que no y me di cuenta de que debía parecer que quería que aquello fuera una cita. No pareció molestarle cuando le pasé la entrada que ya había comprado. Me miró con curiosidad y yo dije, no te preocupes. Soy rico, se rió y entramos. Compré un paquete de palomitas y 2 bebidas y pasé buena parte de la película debatiendo si meter la mano en la bolsa de palomitas cuando ella la metiera para que nuestras manos se rozaran. Le gustó la película, y antes de darme cuenta, terminó. No nos quedamos en la sala y, como era sesión de medianoche, no podíamos holgazanear en el vestíbulo, así que salimos. El aparcamiento del cine era grande porque estaba unido a un centro comercial que había cerrado. No queriendo que la noche terminara, seguí conversando mientras caminábamos hacia el viejo centro comercial. Al doblar la esquina miré atrás y vi que no era el único coche que quedaba, había otro con una gran grieta en la luna trasera. Mi inquietud pasó a comprensión, tenía sentido. El conductor de ese coche debía trabajar allí y pensó que me iba al cine, asustar a un fan del horror parecía un golpe maestro. Recorremos el centro comercial y hablamos de la película. Le dije que me gustaba más el Día de los Muertos que la Noche de los Muertos Vivientes, pero ella no estuvo de acuerdo. Le conté lo de la llamada a su antiguo número y mi dilema por quién podría contestar. No le hizo tanta gracia como a mí, pero cogió mi teléfono y metió su número. Comentó que quizá era el peor móvil que había visto. No cambió de opinión cuando le dije que ni siquiera podía recibir fotos en él. La llamé para que tuviera mi número y lo guardó. Me dijo que se graduaba ese año, pero que no había ido bien en clase, así que no estaba segura de entrar en la universidad.
Le dije que adjuntara una foto suya en la solicitud y que la pagarían solo para poder mirarla. No se rió. Temí que pudiera ofenderse pensando que la menospreciaba por su inteligencia, pero ella sonreía y, aun con poca luz, se notaba que se sonrojaba. Quise tomar su mano, pero no lo hice. Al caminar por el último lateral del centro comercial le pregunté por Josh. Dijo que no quería hablar del tema. Le pregunté si al menos estaba bien y ella solo dijo, no lo sé, supuse que Josh habría tomado un mal camino y se metía en problemas. Me sentí mal, culpable. Al acercarnos al aparcamiento la vi desaparecer, el coche con la luna rota ya no estaba y su coche era el único que quedaba. Me ofreció llevarme y dije que lo agradecería, aunque no era imprescindible, había bebido todo mi refresco en la película y andar me apretaba el vientre. Podía aguantar hasta casa de Chris, pero tenía decidido que la besaría cuando me dejara. No quería que esa urgencia fisiológica me hiciera salir del coche antes de tiempo. Esta iba a ser mi primera vez. No sabía reglas, solo sabía lo que tenía que hacer. El cine estaba cerrado, así que solo tenía una opción, fui a decir que iba detrás del teatro a mear y volvería en un segundo. Obviamente pensaba que era gracioso y ella rió más de lo divertido que yo lo pensaba que por la broma en sí. Al ir hacia el fondo del cine me detuve y me giré hacia ella. Le pregunté si Josh alguna vez le había contado que un chico llamado Alex me había hecho algo bonito. Ella dudó un momento y dijo que sí. Me preguntó por qué lo preguntaba y yo dije que no era nada. Josh realmente era buen amigo. Cuando fui a esconderme detrás del edificio vi que había una valla de eslabones que corría paralela a la pared. Desde donde estaba aún me veía y la valla parecía seguir hasta el infinito, así que pensé en saltarla, apartarme de la vista y volver lo más rápido posible. Subí la valla, caminé un poco y me aparté para orinar. Por un momento lo único que se oyó fueron los grillos y el choque del líquido contra el cemento. Esos sonidos quedaron aplastados por un ruido que aún puedo oír en silencio absoluto, en la lejanía un chirrido tenue que pronto se dio a una cascada de vibraciones atronadoras. Supe enseguida que era un coche. El rugido del motor se hizo más fuerte y pensé, no más fuerte. En cuanto comprendí eso empecé a volver hacia la valla, pero antes de llegar escuché un breve grito truncado y el motor se detuvo en un golpe ensordecedor. Empecé a correr pero a los 2 o 3 pasos tropecé con una piedra suelta y caí con fuerza contra el hormigón, golpeándome la cabeza contra la esquina de una silla. Quedé aturdido unos 30 segundos, pero el motor volvió a rugir y el miedo me devolvió el equilibrio. Redoblé el esfuerzo. Me preocupaba que quien hubiera chocado pudiera molestar a Verónica. Al trepar la valla vi que todavía solo quedaba un coche en el aparcamiento, no veía señales de choque. Pensé que quizá había errado en la distancia. Al acercarme a su coche y cambiar mi ángulo descubrí que había golpeado el vehículo. Mis piernas dejaron de funcionar casi por completo. Era Verónica. Su coche estaba entre nosotros y, al rodearlo, la vi por completo. Su cuerpo estaba torcido y hecho jirones, como una figura descartada que muestra todo lo que el cuerpo humano no puede soportar. Podía ver el hueso de su espinilla derecha atravesando los vaqueros, y su brazo izquierdo estaba tan doblado detrás de la cabeza que su mano caía sobre su pecho derecho. La cabeza estaba echada hacia atrás y la boca abierta mirando al cielo. Había tanta sangre que me costó distinguir si estaba boca arriba o boca abajo, y esa ilusión óptica me revulsó. Cuando te enfrentas a algo que no pertenece al mundo, la mente intenta convencerte de que estás soñando y te da la sensación de que todo se mueve lentamente, como si atravesara savia. Pensé que me despertaría en cualquier minuto, pero no me desperté. Busqué el móvil para pedir ayuda y no tenía señal. Vi el teléfono de Verónica asomando del que supuse era el bolsillo delantero derecho. No tuve elección. Temblando, alcé la mano para cogerlo y ella se movió y jadeó tan violentamente que parecía que intentara respirar todo el mundo de golpe. Fue un sobresalto tan grande que retrocedí y me caí sobre el asfalto con su teléfono en la mano. Intentaba recolocar el cuerpo para ponerse en una postura natural y con cada convulsión oía el crujir y el quebrarse de huesos. Sin pensar me lancé sobre ella, le puse la cara cerca de la suya y dije, Verónica, no te muevas.
no te muevas, ¿vale? Quédate quieta. No te muevas, Verónica. Por favor. Repetí aquello hasta que las palabras se vinieron abajo y las lágrimas me corrían por la cara. Abrí su teléfono y aún funcionaba. Estaba en la pantalla donde había guardado mi número. Al verlo se me partió un poco el corazón. Llamé al 911 y esperé con ella, diciéndole que todo iría bien y sintiéndome culpable por mentirle cada vez. Cuando las sirenas rasgaron el aire pareció recuperar algo de lucidez. Había estado consciente desde que la encontré, pero ahora volvía más luz a sus ojos. Su cerebro seguía amortiguando el dolor, aunque parecía permitirle percibir que algo iba terriblemente mal. Sus ojos se clavaron en los míos y sus labios se movieron. Luchaba por hablar y oí claramente, la foto, la hizo él, no entendí. Solo dije lo único que pude, lo siento, Verónica. La llevé en la ambulancia donde finalmente perdió la conciencia. Esperé en la sala que habían reservado para ella. Todavía tenía su teléfono así que lo puse en un bolso y llamé a mi madre desde el teléfono del hospital. Eran eso de las 4 de la mañana. Le dije que estaba bien, pero que Verónica no. Me soltó un improperio y dijo que vendría, pero yo le dije que no me iba a mover hasta que saliera de la cirugía. Ella dijo que vendría de todas formas. Mi madre y yo no hablábamos mucho. Le pedí perdón por haber mentido y ella dijo que hablaríamos después. Creo que si hubiéramos hablado más en esa sala, si hubiera contado algo sobre cajas o sobre la noche de la balsa, si hubiera sabido más, las cosas habrían cambiado. Pero nos sentamos en silencio. Ella me dijo que me quería y que podía llamarla cuando quisiera que viniera a buscarme. Mientras mi madre se iba entraron corriendo los padres de Verónica. Su padre y mi madre intercambiaron palabras serias mientras la madre de Verónica hablaba con la recepción. Era enfermera pero no de ese hospital, seguro intentó transferir a su hija, pero su estado no lo permitió. Mientras esperábamos la policía vino a hablar con cada uno de nosotros. Conté lo ocurrido. Tomaron notas y se fueron. Verónica salió de cirugía y el 90% de su cuerpo estaba recubierto por un grueso yeso blanco. Su brazo derecho quedaba libre, pero el resto de su cuerpo estaba envuelto como un capullo. Seguía bajo anestesia, pero recuerdo la sensación de cuando me pusieron un yeso antes del kindergarten. Pedí un rotulador a la enfermera y no supe qué escribir. Dormí en una silla en un rincón y me fui a casa al día siguiente. Volví cada tarde varios días. En algún momento colocaron a otro paciente en la habitación y levantaron una pantalla alrededor de la cama de Verónica como separación. Ella no mejoraba demasiado, pero tenía momentos de lucidez. Aunque durante esos periodos no hablábamos mucho. Le habían dejado la mandíbula rota y los médicos la habían inmovilizado con alambre. Me senté a su lado, pero había poco que decir. Me acerqué y la besé en la frente. Ella susurró entre los dientes apretados, Josh, me sorprendió, pero le pregunté si él no había ido a verla. No, me molestó. Pensé que, aunque Josh se hubiera metido en problemas, aún iría a ver a su hermana. Iba a decirlo cuando ella añadió, Josh, se escapó. Debería habértelo dicho, sentí la sangre helárseme. ¿Cuándo? Cuando pasó, cuando tenía 13 años, no dijo que dejara una nota ni colocó nada en la almohada. Empezó a llorar y la acompañé, pero creo que llorábamos por cosas distintas y yo no lo sabía. En ese punto había muchas cosas de mi infancia que aún no recordaba y muchas conexiones que no había hecho. Le dije que me tenía que ir pero que podía mandarme un mensaje cuando quisiera. Al día siguiente recibí un texto suyo pidiéndome que no volviera. Pregunté por qué y me respondió que no quería que la viera así otra vez. Accedí a regañadientes. Seguimos intercambiando mensajes todos los días, aunque se lo oculté a mi madre porque sabía que no le gustaba que hablara con Verónica. Sus mensajes eran cortos, casi siempre respuestas a mis textos largos. Traté de llamarla una vez. Seguro la filtraba, pero quería oír su voz. Contestó pero no dijo nada, solo se oía su respiración trabajosa. Una semana después de pedirme que no la viera, me mandó un texto que decía te quiero.
Sentí tantas cosas que respondí con la más inmediata: yo también te quiero. Me dijo que quería estar conmigo y que no podía esperar a verme de nuevo. Me dijo que le habían dado el alta y que se recuperaba en su casa. Esas conversaciones siguieron semanas, pero cada vez que pedía verla decía pronto. Seguía insistiendo y la semana siguiente dijo que quizá podría venir a la próxima función de medianoche. No lo podía creer. Insistió en que lo intentaría. Ese día, por la tarde, me escribió: nos vemos esta noche. Conseguí que Ryan me llevara porque los padres de Chris habían descubierto lo que pasó y dijeron que ya no era bienvenido en su casa. Le expliqué a Ryan que quizá ella estaba mal y que me importaba mucho, así que nos diera espacio. Aceptó y fuimos. Verónica no apareció. Había guardado un sitio para ella junto a la salida para que pudiera entrar y salir con facilidad, pero 10 minutos después de empezar la función un hombre se sentó en esa silla. Susurré: disculpe, este sitio está ocupado, pero no respondió. Solo miraba la pantalla. Recuerdo que quise moverme porque había algo raro en su respiración. Al final me resigné porque me di cuenta de que ella no iba a venir. Le mandé un mensaje al día siguiente preguntando si estaba bien y por qué no vino. Contestó con lo que resultó ser el último mensaje que recibí: nos vemos pronto. Estaba delirando y me preocupé. Le mandé varios mensajes recordándole la película y diciéndole que no pasaba nada, pero dejó de contestar. Me enfadé esos días. No podía localizarla en casa porque no conocía su número y no estaba seguro de dónde vivían. Me deprimí y mi madre, que había sido amable últimamente, me preguntó si estaba bien. Le dije que no había sabido nada de Verónica en días y que sentía que toda su calidez se iba. ¿Qué quieres decir?, dijo. Debió verme muy afectado porque sus ojos se llenaron y me atrajo hacia ella. Empezó a sollozar como si fuese una reacción desproporcionada para mi problema. No había razón para pensar que le importaba Verónica. Entre sollozos dijo algo que aún me marearía: Verónica está muerta, cariño. Dios, pensé que lo sabías. Murió el último día que la visitaste. Murió hace semanas. Se había roto por completo. Rompí el abrazo y retrocedí. No podía creerlo. Hablé con ella ayer por mensajes. Solo supe preguntar lo más trivial: entonces, ¿por qué sigue su teléfono encendido? Ella siguió llorando y murmuró: las fotos. Supe después que los padres pensaban que el teléfono de Verónica se había perdido en el accidente. A pesar de que yo lo había puesto en un bolso la noche que la llevaron al hospital, cuando recuperaron sus cosas el teléfono no apareció. Iban a avisar a la compañía al final del ciclo de facturación para desactivar la línea, pero recibieron una llamada informando de un cargo masivo por cientos de fotos enviadas desde su teléfono. Fotos. Fotos enviadas a mi número. Fotos que yo nunca recibí porque mi móvil no las podía recibir. Averiguaron que todas se enviaron después de la noche en que ella murió. Desactivaron la línea de inmediato. Trato de no pensar en el contenido de esas fotos, pero recuerdo preguntarme, por alguna razón, si yo habría salido en alguna. La boca se me secó y sentí la punzada del desaliento al recordar el último mensaje que recibí de aquel teléfono: nos vemos pronto.